Hace 48 horas encontramos algo sorprendente. ¿De qué se trata? Hay una estructura. En la Antártida. Estimamos que lleva aquí 100.000 años. Hijos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien. Bueno, ya os dije que antes de que esto se acabe, nosotros nos vamos a enterar de qué ha pasado aquí. Y muy bien, hoy el vídeo es un especial que tengo para vosotros sobre todo lo acontecido en la Antártida, en las dos misiones secretas que hubo allí, las dos guerras secretas. Vamos a hablar sobre la base 211 nazi, sobre la campana Death Clock, sobre la sociedad Brill, las musas de Brill, los tipos y modelos de ovnis denominados Haunebu. Ya os tengo que decir que el Haunebu 3 iba hasta arriba de armas, incluso se dice que lanzaba una especie de rayo negro. Alucinante, alucinante todo lo que aconteció en la Antártida en aquellos años y lo que estará pasando hoy en día. Por lo tanto, vamos a dar un repaso que flipáis a este tema y espero que os guste el vídeo porque os traigo un camión de datos. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Muy bien, la campana Death Clock fue activada. Recordamos que esta campana tenía mecanismos antigravedad, según lo que se conoce. Se sabe a ciencia cierta que en plena operación Deep Freezer la campana llegó a la Antártida. ¿Qué os parece si empezamos con este tema? Esto lo tenéis que saber. De aquí no nos vamos hasta que no nos enteremos de qué ha pasado. Muy bien, quedaros con este nombre, la base 211, que se desconoce su ubicación exacta, pero no está en la cordillera Sentinel, ¿de acuerdo? Digo lo de la cordillera porque esta cordillera Sentinel sale reflejada en los libros de Enoch, pero son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Lo más secreto que había en la Antártida era la base 211, la campana Death Clock. La campana fue un experimento alemán ultrasecreto que se llevaría a cabo durante la fase de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando estos científicos e ingenieros alemanes estaban en su punto álgido y creaban unas armas increíbles, incluso cañones de sonido que derribaban hangares a 1 kilómetro de distancia. Estas armas podrían haber cambiado el rumbo de la guerra. Y bueno, eran conocidas como Wonderballs o armas maravillosas. Estas armas se construyeron y todas las patentes fueron adquiridas por los americanos en la operación Paperclip después de la guerra. Bueno, había de todo un poco, pero lo más increíble, lo más secreto era la llamada campana alemana, la campana antigravedad. Estaba en esta construcción que estáis viendo, que aún se puede visitar a día de hoy. Antes de llevársela a la Antártida estaba aquí. Esto es un misterio a día de hoy, pero digamos que esto fue el punto álgido de la tecnología alemana. Esto ha sido investigado durante más de 50 años. Se han escrito libros sobre este objeto. Se decía que si dejabas en su interior un cuerpo inerte, sin vida, era capaz de reanimarlo, reestructurando la dinámica del cuerpo. Estamos hablando de un objeto que podría volver a la vida a las células muertas. Eso es lo que dicen. También se podría alterar el espacio-tiempo de alguna manera que desconocemos. Yo sé que esto cuesta de entenderlo, pero conociendo los modelos de vuelo del Haunebu 1, el Haunebu 2 y el Haunebu 3, modelos de aviación en armas, ovnis, los alemanes iban 30-40 años por delante de todos los países. Todas estas personas adquirieron esta tecnología gracias a las musas de Brill. Esta foto que estáis viendo, ¿no? Vivían todas en Bariloche, ¿de acuerdo? Con su guardia pretoriana. Era uno de los mayores secretos que tenía la Enerve, la sociedad Thule. Mujeres que eran capaces de contactar con algo, que este algo les mostraba tecnología.
es impensable pensar que estas personas de la década de los 50, 38 a 50, pudieran adquirir estos conocimientos por mérito propio. La campana existió y fue borrada del mapa, por decirlo así, con la explosión en superficie que finalizó la operación Freezer. No accedieron a la base. Estaba en una localización secreta, subglacial. ¿Qué hicieron? Lanzar 2 bombas en superficie que incluso en África, en las costas de África, los sismógrafos notaron la vibración. Esta base era gigante, experimental. Era capaz de albergar a más de 300 submarinos, o sea que una verdadera bóveda bajo el hielo, blindada. Y los alemanes querían profundizar más en ella. Estos túneles, estas modificaciones subglaciales, fueron construidas o recuperadas, porque ya estaban construidas, fueron recuperadas por trabajadores soviéticos que eran forzados pues a trabajar turnos día y noche. Los soldados de la ISAC también hacían guardianes, hacían de guardianes. Todas las bases fueron construidas por soviéticos presos. Digámoslo así, esta facción de las musas de Bril, la sociedad Thule, lo que amparaba era el conocimiento. Le daba igual si era un afroamericano inteligente en matemáticas o era un hindú que sabía de física, daba igual. Contrataban a todo el mundo, secuestraban a todo el mundo con tal de sacar ventaja en la guerra. Se cuenta que esta raza, se cuenta que los animales toparon con algo ahí abajo. Toparon con algo y les prohibieron el paso. Atención a esto, Les prohibieron el paso. ¿Quién les prohibió el paso a los alemanes bajo el hielo? ¿Por qué no pudieron avanzar más? Tenemos una tecnología increíble. En una época de la historia donde era incomprensible, unos relatos, historias y pruebas mecánicas de una tecnología avanzada, gracias a las musas de Bril, al contacto de las musas de Bril. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó en la historia? Algo que no entendemos todavía de la campana de Adlock son los neutrinos, son algo que es capaz de atravesar la materia, ¿no? Y pueden hacer retroceder incluso hasta el tiempo. Esto es lo que se sabe de los neutrinos. Por lo tanto, a mí me explota la cabeza que en la década de los 38 los alemanes ya dominaran esto con la campana de Adlock. Esta tecnología, inmediatamente, apresuradamente, demasiado para tan pocos años. Por cierto, me gustaría que vierais atentamente estas fotos de archivo. Estas fotos son reales, todas. Ni IA ni leches. Fotos de archivo reales, ¿de acuerdo? Así son, o así quedaron, mejor dicho, los barcos después del encontronazo en la Antártida. Así quedaron. O sea, lucharon con una fuerza brutal. E incluso el almirante Byrd dijo que tenían aparatos que eran capaces de cruzar a la velocidad del sonido de un punto a otro. Y el famoso rayo de la muerte de Tesla. Decían que veían salir un rayo del agua que era capaz de quebrar los barcos. Alucinante estas fotografías. Por cierto, la de la campana también, Este es el verdadero hangar donde se hacían las pruebas de la campana alemana antes de llevarla a la Antártida. Esta famosa campana, que sí existió, fue borrada del mapa, por decirlo así, con la explosión en superficie que finalizó la operación Deep Freezer. No accedieron a la base, estaban en una localización secreta. La traducción de esta base es 211 Gigan, o sea, gigante. Era una base experimental en la Antártida capaz de albergar más de 300 submarinos, o sea, es una verdadera bóveda bajo tierra. Esta base fue construida por trabajadores soviéticos, quienes eran forzados a trabajar como soldados de la ISAF. También hacían de guardianes. Estos son datos históricos. Esto es completamente contrastable. Todas estas bases fueron construidas por soviéticos, al mando de los alemanes, por supuesto. En cuanto al creador de esta campana, fue el experto Wittkopf.
Su nombre en alemán era Hans Hammler. Y fue encargado directamente de construir Anazbel, que era el nombre de la campana. Bueno, tenemos cavidades subterráneas, tecnología punta, algún tipo de contacto con algo que... Ese algo que fuera le dio igual de entregar conocimiento destructivo a una raza como los humanos. O sea que muy buenos no eran, ¿no? Si no le hubieran dicho, oye, yo armas no te voy a dar, ¿no? Porque es lo primero que pidieron los humanos, armas. Por lo tanto, teníamos los aliados por un lado, invadiendo la Antártida en 2 misiones. Tenemos tecnología increíble, tenemos una raza... O ellos creían que era una raza directamente que venía de Hiperbórea. De los primeros. Una raza aria de 3 metros, de ojos azules. Madre mía, es que esto me recuerda a los dioses por todos los lados del mundo, vaya. Tenemos una conexión entre tecnología y algo que no entendemos, que los neutrinos son capaces de atravesar bajo el hielo. Aparatos que pueden retroceder en el tiempo e intentar de reanimar cuerpos inertes. Oye, a mí me explota la cabeza, de verdad. En cuanto a detalles, se sabe lo más básico, puesto que en el 45, tras el descubrimiento de toda esta tecnología, inmediatamente todo quedó ocultado y absorbido por la famosa operación, que tiene mucho espectro, la operación Paperclip, ¿de acuerdo? Toda la carrera aeroespacial está dirigida por ex agentes o ex soldados alemanes, por decirlo así. Por cierto, estoy pillando un constipado que flipas, ¿eh? Cuando pongo la voz en off, parece que hablo a través de un tubo. La Antártida es la raíz y el fundamento de todos los movimientos de las sectas secretas y ocultistas del mundo. El principio de la transformación y la liberación de un mundo para la creación de un superhombre. Este era el deseo de los nazis. Tenemos algunos datos sobre lo que hay allí. Si queda alguna base nazi todavía activa en la Antártida, entonces sería sin duda la única que mantiene contacto con los cultos de Baviera. Según los informes, los nazis encontraron un sistema de galerías, supuestamente milenarias, por debajo del glaciar. Varios equipos de científicos se trasladaron a la zona. Cazadores, coleccionistas, zoólogos, botánicos, agrónomos, especialistas en plantas, microbiólogos, parasitólogos, todo tipo de rama de investigación sobre la vida. Y atención, otro dato para flipar. En la operación HIMARS y Deep Freezer, la NASA tuvo participación con un grupo secreto denominado Ultra. Es el nombre de la agencia de interfaz alienígena secreta de la NASA. O sea, estamos hablando de vida alienígena bajo el hielo. Y lo que encontraron, a día de hoy se sabe que lo que encontraron fue una ciudad congelada. Según el conocimiento hiperbóreo, la sociedad Thule, la Enerve, ellos, sus soldados y sus mujeres eran los elegidos, los que eran los encargados de engendrar un nuevo tipo de humano. Ellos eran los portadores de la sangre más pura y al mismo tiempo de gran capacidad. Esto vino a desarrollarse en la Antártida, consiguiendo crear un ser de fe ciega, gracias a la nueva ciencia y al ocultismo. Se supone que la Antártida es uno de los mejores lugares para poder establecer bases con fines científicos o militares, lejos del alcance de otros gobiernos o de espías. Hay muchas personas que han dado testimonios de estructuras imposibles allí y que no se están respetando las normas de conservación de este lugar por tratados. Por ejemplo, hay muchos lugares en la Antártida que es imposible de ver ni siquiera por satélite. Todos conocemos los famosos parches blancos que impiden ver lo que hay justo en el centro. Hay muchas versiones sobre lo que los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida,
Lo que se sabe es que sí había regiones sin nieve, con temperaturas sobre cero y lagos templados, montañas y vegetación. Pero además volvemos a los túneles. Hay muchos testimonios y diarios y libros que refuerzan que los nazis descubrieron una enorme red de túneles profundos subterráneos. La complejidad de estos túneles llevó a pensar a los nazis que no habían sido construidos por humanos. Otras teorías apuntan a que los alemanes, el pueblo germano, fue guiado hasta estas galerías, guiado por otros seres con los que había contactado la sociedad Brill. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. El caso es que allí fue donde decidieron crear la base 211. Según William Tompkins, este ex oficial operativo de la Marina, estos seres ayudaron a los alemanes a ocupar unas cavernas subterráneas. De acuerdo a Tompkins, la Marina se enteró de esto y tiempo después se organizaron los dos intentos de acabar con esta base. Concretamente, en el 1958 se volvió a intentar el desalojo de la Antártida con la operación Deep Freezer, pero esta vez fue un fracaso rotundo. Para los que crean que esta guerra no sucedió o que este intento no sucedió realmente, el mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado dos grandes explosiones solo comparables a dos explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Nosotros hemos dicho en este canal y en otros vídeos que el agujero tremendo de la capa de ozono que hay allí posiblemente fuera por las detonaciones de estas bombas para terminar con la base 211, una fortaleza subterránea inequiparable, con los modelos Jaunebu allí en su interior, y también se dice que la campana Death Lock estaba allí. Pese a los intentos aliados de destruir estas bases, Nueva Suabia nunca fue conquistada. Solo pudieron hacer, pues, detonar estas impresionantes bombas encima de ellos. Algunos expertos en este tema han asegurado que aún a día de hoy existe una pequeña laguna legal, que el Tercer Reich alemán todavía es jurídicamente el propietario de esas tierras. Pero bueno, esto es hipotético. Según los informes recopilados durante años y los mencionados aquí en este vídeo, ha habido un flujo constante de expediciones a este continente. Ellos son los que más expediciones han hecho a ese lugar. Más de 230 millas cuadradas. Creo que se le asignaron desde el aire, con unas estacas de madera. Pero mientras se construía esta base secreta, que repito, se sabe muy poco de ella, los buques de carga llegaban procedentes de Sudáfrica. Por eso estas rutas marítimas eran tan peligrosas. Esto podría explicar los esfuerzos de las guerras nazis intensas en el norte de Sudáfrica. Cualquier buque que incluso estuviera cerca de las rutas de navegación de Sudáfrica sería destruido por los submarinos alemanes para proteger el secreto. Esta base era el último refugio de los líderes y de las sociedades secretas. Tenía mucho más poder que el ejército del Tercer Reich. Exactamente, Karl Donetsk se refirió 3 veces sobre esta base inexpugnable. Una vez en el 1943, otra vez en el 1944 y finalmente los juicios de Nuremberg. Allí él exclamó que en medio de los hielos, en medio de ese continente eterno, hay una fortaleza paradisíaca donde los americanos, donde los aliados nunca llegaron a conquistar. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo de la Antártida? Es alucinante los alemanes, tío. Es que me tiene loco de la cabeza. O sea, en el próximo vídeo veremos más información, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, los alemanes con 2 aviones Cornier fueron capaces de mapear más de 600 kilómetros cuadrados con estacas de madera, que aún se pueden encontrar. Y nadie, repito, nadie
ha llegado al centro del Polo Norte o del Polo Sur. Por lo tanto, aún queda una aventura enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo.